Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Michal y el día de hoy les voy a hablar acerca del capítulo Finanzas, el tercer capítulo de la unidad de aprendizaje de Administración de Costos y Precios. Este es el contenido que se va a ver a continuación y vamos a comenzar con el primer subtema, que es objetivos en el área financiera. Para este subtema hay que tener en cuenta un concepto muy importante, que es el sistema contable en una empresa. Este sistema contable va a ser una herramienta muy útil a la hora de tomar decisiones del emprendedor y va a mantener un monitoreo constante acerca de la salud financiera de la empresa. También se le va a conocer como proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa y poder buscar opciones más atractivas que le permitan ahorrar costos y gastos para poder generar mayor utilidad. Eh, para esto, bueno, la contabilidad nos va a ayudar a conocer quién es la persona que realiza cada actividad en la empresa, así como dónde se va a efectuar y los resultados que se esperan alcanzar, además de cómo se va a llevar a cabo y cuánto es lo que cuesta. El objetivo final de la contabilidad, que es el eje central de este capítulo y muy importante en una empresa, es facilitar la toma de decisiones, como lo acabo de mencionar, así como mantener de forma ordenada el registro de cada operación económica que se va a llevar a cabo dentro de la empresa. Para esto es muy indispensable planear con cuidado este proceso, ya que cualquier error que se tenga se ha reflejado en la salud financiera de la empresa. Los objetivos que se van a fijar tienen que ser claros y concretos, como dije al principio, se van a establecer a diferentes plazos de tiempo y estos son los objetivos del área financiera de Postres Mexicanos, la empresa que estamos viendo de ejemplo en el libro. Como pueden ver, se establecen objetivos generales y a diferentes tiempos determinados. En el corto plazo se establece determinar el flujo de efectivo para iniciar las operaciones y al final viene que al finalizar los primeros 6 meses las utilidades se esperan que sean de 117,000 pesos, así como mediano plazo y largo plazo, todas van correlacionadas. El sistema contable de la empresa es muy importante, ya que como acabo de indicar, el objetivo de la contabilidad es facilitar la toma de decisiones. Para esto es necesario planear cómo es que se va a llevar a cabo el proceso contable de cada registro de las operaciones económicas que se hagan en la empresa, así como quiénes y cuáles serán los costos, entre otros aspectos que se mencionan a continuación. El proceso contable va a determinarse antes de llevar a cabo la primera actividad económica de la empresa y para esto es necesario planear el sistema contable, así como quién se va a utilizar y si se tiene que capacitar a la persona. Se debe de registrar de forma detallada para cada operación. Aquí en el ejemplo nos menciona quién va a ser la responsable en el área de finanzas, así como el sueldo que se va a tener. Esto es lo que viene siendo contabilidad de la empresa. El catálogo de cuentas se va a utilizar para anotar las operaciones de manera ordenada y facilitar el proceso contable. Este debe de relacionar los números de cada cuenta con los nombres y títulos de las mismas, así como llevar por separado para si es para un activo, un pasivo o el capital de la empresa. El catálogo de cuentas se va a componer en partidas, como lo estamos viendo en la pantalla, que son estos renglones, y se deben de utilizar dentro del proceso contable para registrar las operaciones en el diario. El diario es el primer lugar en donde se van a registrar los hechos y las cifras asociadas con todas las operaciones. Con este primer paso, en el proceso contable se va a adquirir un historial de registros contables que se va a poder ver reflejado en los sistemas financieros que se verán a continuación. Es un ejemplo de catálogo de cuentas y como pueden ver del lado izquierdo viene el número de cuentas y del lado derecho el nombre de la misma. Para esto tenemos el software que se va a utilizar. Anteriormente se hacía a mano, se hacía todo en hojas, pero ahora todas las empresas lo piden que sea de manera automatizada y con frecuencia pues al mercado salen diferentes softwares computacionales que van a permitir el manejo
para ser más eficiente y fácil a la hora de llevar el proceso contable. Sin embargo, este no se va a manejar solo, como lo dije, y se tiene que determinar si tendrá que haber alguna capacitación para determinar el software, así como la adquisición. El software que se maneja en el libro es Excel y se menciona que ya está capacitada también. A continuación tenemos los costos y gastos. Los costos y gastos son dos conceptos muy importantes que voy a explicar a continuación. El costo es cualquier cantidad de dinero que se debe derogar, es decir, que va a salir de la empresa para pagar algo que se requiere en la operación de la empresa, pero que en realidad no va con el fin de generar ganancias. Un ejemplo podría ser los gastos, los costos de servicios públicos, como lo puede ser luz, agua, gas, que son cosas que se van a necesitar y que no están relacionadas directamente con tener ganancias, sino más bien va de la mano con el proceso productivo. El gasto se desembolsa con el objetivo de tener utilidades, como lo puede ser un anuncio de radio, gastos de publicidad que van directamente relacionados con las ganancias. En costos tenemos a dos, tenemos a variables y fijos. Los variables van a cambiar en relación directa con determinada actividad o volumen, es decir, si se pretende generar un lote de 3.000 piezas, pues van a haber diferentes costos en materia prima, así se hace un lote de 6.000 piezas. En cambio, los costos fijos van a ser aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado y que no va a importar si cambia el volumen de las ventas, como puede ser la renta del edificio o los sueldos que se van a pagar a cada uno de los empleados. Aquí tenemos los costos variables y costos fijos, así como los gastos variables y gastos fijos de la empresa de postres mexicanos. El capital social es otro concepto dentro de costos y gastos que hace referencia a la cantidad total de dinero que van a invertir los dueños de la empresa, es decir, los socios, para conformar las mismas y sirve como base para el inicio de sus operaciones. Aquí tenemos el capital social que se le va a hacer a postres mexicanos y que nos dice que la cantidad aportada por los socios es por PROITSM, que es un préstamo sin intereses que se va a ver más adelante. Los créditos, es decir, los préstamos, son aportaciones económicas que se hacen a la empresa con el fin de hacer frente a los compromisos o las necesidades de inversión que no pueden ser solventadas con el capital de la misma. Es decir, una parte la pone los socios o los inversores, que es el capital social, pero en muchas ocasiones no alcanza a cubrir el monto total de la inversión. Aquí es cuando se recurre a alguna institución financiera. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Quiénes son las personas que pueden financiar una inversión inicial? Aquí tenemos las necesidades de crédito de la empresa. Aquí se habla que los socios van a poner 50.000 pesos para la inversión inicial y los 40.000 restantes los va a aportar Singapore ITSM. Las entradas hace referencia a todos los ingresos de dinero de la empresa que va a recibir. Aquí pues son todas las entradas de diferentes fuentes, ya puede ser por ventas, por inversiones, por el capital social y se determinarían en los primeros meses y en los 5 meses aquí en el ejemplo. Y las salidas sea la contraparte de este concepto, que son todos los egresos que la empresa va a realizar. Los gastos o costos de la empresa van a incurrir en esta área, que como lo son la compra de maquinaria, la renta, los servicios públicos, gasolina, publicidad, son todas las fuentes hacia donde se vaya el dinero. La proyección del flujo de efectivo va a permitir proyectar de manera concreta y confiable la situación económica de la empresa a futuro y para esto se va a requerir la información de entradas y salidas que acabamos de ver. Aquí esta herramienta nos va a hacer de ayuda para a la hora de hacer la compra del equipo, de materia prima y de pagos de adeudos.
Aquí tenemos diferentes conceptos que son de utilidad para entender este tema. El primero es el saldo inicial de la cuenta de flujo, que es la cantidad de efectivo con la que se cuenta al inicio de la operación. Las entradas de operación va a ser la suma total de los ingresos, que puede ser por cuentas por cobrar, por las ventas de contado y otras entradas. El flujo de efectivo de la operación va a ser la suma de las entradas totales menos las salidas totales de operación del negocio. En entradas de financiamiento e inversión tenemos a todas las entradas de efectivo al negocio para fomentar una actividad a través de préstamos bancarios, de aumento de capital u otras entradas de financiamiento o de inversión. Y el saldo final del flujo de efectivo va a corresponder a la cantidad de efectivo que la empresa tendrá al final del periodo, es decir, de un plazo determinado de tiempo. Aquí tenemos un formato de estado de flujo de efectivo. Este nos va a ayudar para dar inicio o para dar pie a los estados financieros, que son resúmenes de resultados de las diferentes operaciones económicas de la empresa. Y el objetivo para elaborar estos resultados, estos estados, es que el empresario pueda visualizar desde el principio hacia dónde va a conducir los esfuerzos que se realizan en el negocio. Para esto tenemos a dos estados financieros que nos van a ser de mucha ayuda y que van a proyectarse a partir del flujo de efectivo, que es el concepto que vimos anteriormente. Tenemos el estado de resultados, que se va a definir como el instrumento que va a utilizar la administración para informar sobre las operaciones que se realicen en una empresa en un periodo determinado, un plazo de tiempo que se establezca al inicio. De esta manera, la ganancia o la utilidad, además de la pérdida de la empresa, se va a obtener al restar los gastos y o pérdidas a los ingresos y o ganancias. Este es el principal procedimiento para medir la rentabilidad de una empresa, y el estado de resultados puede calcularse para cualquier tipo de empresa, solamente van a cambiar las cuentas. Y para una empresa de servicios tenemos que los ingresos van a representar a todos los recursos que reciba en el negocio por la venta de un servicio o del producto. En cambio, para una empresa comercializadora se van a ver aspectos como las ventas brutas, la devolución sobre ventas, cuentos sobre ventas. Y para una empresa industrial tenemos que las ventas netas es la suma total de las ventas menos las devoluciones y o descuentos con las que se vendió. Los costos de ventas son lo que cuesta producir el artículo o el servicio vendido a los clientes. La compra de materias primas es otro aspecto muy importante, porque va a hacer referencia a la compra de artículos con el propósito de revenderlos y o de manufacturarlos con el propósito de procesarlos para venderlos con un valor agregado. Además de la mano de obra, los gastos de fabricación, tenemos a la utilidad bruta, que es el resultado de las ventas totales menos el costo de las ventas. Y los gastos de operación, tenemos a gastos por honorarios, que son pagos que se realizan a algunas personas o empresas que prestan servicios para el beneficio del negocio, pero que no están relacionadas directamente. El gasto por servicios públicos son los gastos que se van a generar por el concepto de los servicios básicos que se utilizan, como lo puede ser el agua, el gas o la electricidad, además del internet, que es el que más se usa actualmente en los servicios. Los gastos por nómina son los sueldos o los salarios de las personas que laboran en la empresa, los cuales no están relacionados directamente con la producción, pero son indispensables para el funcionamiento. En otros ingresos tenemos a los ingresos por interés, gastos por interés o el índice sobre renta, que también van a influir en este estado, y la utilidad neta, además de la pérdida neta. Además del estado de resultados, tenemos la balanza general, que va a presentar la situación del negocio en un momento en particular, es decir, va a mostrar una fecha determinada para saber cuáles son los activos y los pasivos, además del capital contable. Es decir, va a decir qué tiene, qué es lo que se debe y qué es lo que se pagó. Las cuentas de balance se van a clasificar de acuerdo con su liquidez. Esto hace referencia a la rapidez con la que puede convertirse esto en efectivo. Y es importante recalcar que las clasificaciones de la estructura contable van a formar la contabilidad básica, o la llamada ecuación básica. La ecuación básica es que el activo va a ser el total del pasivo más el capital. El activo
son todos los recursos económicos de la empresa, los cuales se espera que rindan beneficios a futuro. Aquí tenemos a los activos circulantes y a los fijos. Los circulantes son activos en efectivo y otros activos que la empresa espera vender, usar o convertir en efectivo en menos de un año, como lo son inversiones temporales, cuentas por cobrar o inventarios. Y los activos fijos va a representar la propiedad de la empresa respecto a activos que no se planean vender a corto plazo, ya que son adquiridos para utilizarse en las operaciones de la empresa, como lo son el terreno, el edificio, la planta, el equipo, además de las herramientas. Mm, Tenemos otros activos que son activos intangibles que, sin ser materiales, son aprovechables para el negocio, como las patentes, las marcas o los derechos de autor. Los pasivos son o van a representar lo que el negocio debe a otras personas o instituciones. Su vencimiento conforme a su fecha es pasivo a corto o a largo plazo. En pasivos a corto plazo tenemos a las cuentas por pagar, los documentos por pagar, y en pasivos a largo plazo tenemos a los préstamos bancarios o las hipotecas que se tienen que pagar. En capital social va a consistir en las aportaciones de recursos de los dueños al negocio y van a representar la parte de los activos que pertenece a los accionistas, que son los que hacen la aportación inicial. Y aquí tenemos que poder hacer la capital contable, los dividendos o la utilidad retenida. En los indicadores financieros, estos son instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados de las operaciones del negocio y son muchos y variados, pero por su aplicación y cálculo individual no es un elemento que pueda determinar una toma de decisiones. Para esto es necesario aplicarlos simultáneamente en conjunto y analizarlos para llegar a conclusiones válidas que faciliten el proceso administrativo de la empresa. Aquí tenemos al índice de liquidez, la prueba de ácido, las razones de endeudamiento, las razones de eficiencia y de operación, la rentabilidad, el punto de equilibrio, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. En los supuestos utilizados en las proyecciones tenemos que se debe establecer claramente los supuestos que se toman en cuenta para elaborar los estados financieros, que dijimos que eran los estados de resultados y el balance general. Estos deben de ser previstos de acuerdo con la situación actual del medio y considerando diversos aspectos como la situación inflacionaria del país o las tendencias económicas que se tengan en ese momento, además de acontecimientos sociales, culturales, climáticos, deportivos o políticos, según sea el caso, y el emprendedor deberá de analizar basado en sus estados financieros proyectados cuánto dinero requerirá para llevar a cabo sus actividades y cuándo lo necesitará. Esto es para el sistema de financiamiento y el dinero se puede adquirir o se puede recurrir a socios particulares, préstamos bancarios, aportaciones personales, sociedades de inversión y créditos de proveedores, entre otros.